Pues el día de hoy también me tocó compartir la palabra. Estoy agradecida con Dios por ello. Quiero, antes de iniciar, hacer una pequeña oración nada más para pedirles a Dios que Él sea el que guíe esta mañana. Amén. Milagros. Señor, en esta mañana nos acercamos al trono de tu presencia. Sí, Señor. Y te pedimos, Señor, esta mañana que seas tú, Señor, el que dirija mis labios. Amén. Yo sé y estoy convencida en mi corazón que esta palabra tú la has puesto, Señor. Amén. No es palabra mía, no es palabra humana, es palabra tuya, Señor, porque Sí, me lo has Señor. confirmado una y otra vez. Y esta mañana, Señor, solo digo, heme aquí, Señor. Utiliza mis labios para que este mensaje pueda penetrar en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, pues, como lo hemos visto desde el inicio, esta palabra que dio la hermana Leti es muy fuerte. Y la primera vez que ella se paró aquí, hace 15 días, ¿verdad? Ella dijo, el Señor me dio palabra, y fue cuando habló sobre el hacha, no, perdón, el hacha, no, el cetro, sobre el cetro, sí, la espada, pero sobre el cetro que se ha cambiado mi cetro por un pan. Cuando ella estaba explicándoles a ustedes lo que el Señor me había dado, que estaba sentada ahí en la calle, yo le decía, Señor, dame palabra. Y en ese momento yo abrí mi Biblia y me dio lo que vamos a ver el día de hoy. Pero, ¿qué creen? No es coincidencia. Me habló acerca de lo mismo. Igual que a Silvia, que ahorita se paró aquí, y le habló acerca de lo mismo. Entonces, vamos a ver ahorita lo que me mostró. Y fíjense, algo que me quedó sorprendida es de que cuando a ella le dio esa palabra y a mí también me dio esa palabra, aún no pasaba lo que pasó en Israel. O sea, yo decía, pues ¿esto qué es? O sea, yo no entendía. Y ya después que vimos los acontecimientos, las noticias y todo, ya entendí lo que el Señor me mostraba. Así que la prédica del día de hoy tiene por título, ¿por qué me han abandonado? Dice el Señor. A veces le digo, Señor, me gusta más dar mensajes cuando son mensajes más bonitos, ¿verdad? Que el Señor te ama, que el Señor está contigo, y eso es un hecho y es verdad. Pero a veces los mensajes son de exhortación, como es el día de hoy. Entonces quiero ver si me acompañan a leer Lamentaciones Lamentaciones 4, del versículo 1 al 2. Me indican por favor cuando lo tengan. ¿Cómo ven si lo leemos todos juntos? Y luego ya les explicamos un poquito. Amén. Tiene como título, dice, el castigo de Sión consumado. ¿Me acompañan a leerlo? Dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ahora son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles, y los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acampara contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve y más blancos que la leche, más rubios eran en sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro,
pero ahora son oscuros más que la negrura en su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos y seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta del fruto de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo y derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Fíjense, el siguiente versículo me impacta mucho. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Yo cuando lo leí la primera vez no lo entendí, pero ahora lo entendí. Aquí el libro de Lamentaciones se dice que fue escrito por el profeta Jeremías. Algunos dicen que quizá no, pero lo más seguro es que sí fue escrito por él. Pero eso no es tan trascendental. El profeta Jeremías, aquí, o el que lo haya escrito, aquí se lamenta. Él está viendo con sus propios ojos la destrucción. ¿Y qué es lo que pasaba? Ahora sí, en lo del profeta Jeremías, si leemos nosotros el libro de Jeremías, él fue enviado por Dios a esa ciudad y entonces se la pasó hablándoles. ¿Y qué creen? Nunca entendieron. Nunca quisieron obedecer ni nunca quisieron sujetarse al Dios de sus padres. De hecho, se dice que el libro de Lamentaciones, muchos estudiosos le dicen que le llaman el funeral de la ciudad. ¿Cómo la estamos viendo ahorita? No lo podemos creer. Y así como leíamos en el último versículo, nunca los reyes de la tierra, nadie se imaginó que iba a pasar esto. No sé si ustedes hayan visto las noticias, pero todo el mundo nos preguntamos, ¿qué pasó? Si esa ciudad, si Israel es un lugar donde tienen la más alta tecnología, donde tienen, pues sí, o sea, lo último, donde están, ¿cómo decirlo? Ahí no se les escapa nada, por así decirlo. Tienen, creo, si la última tecnología, tienen incluso una cúpula donde los misiles no llegan, tienen muchos estudiosos que se encargan de estar nada más viendo eso, que nadie los ataque. En el fondo siento que ellos piensan, somos el pueblo elegido de Dios, y sí lo son, pero se confiaron. Ellos pensaron que por ser el pueblo elegido de Dios, así como tú y yo ahorita pensamos, somos hijos de Dios, pero a veces no contemplamos que con nuestras acciones puede pasar que Él quite su presencia de nosotros, así como lo pasó en ese pueblo. Y miren, para ver un poquito, explicar un poquito lo que vimos aquí en Lamentaciones, rápidamente, dice al principio, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Dice la palabra que el pueblo de Dios, para Él, es oro puro. O sea, Él los ve con un valor inigualable, así como nos ve a nosotros. Para Él somos oro. Pero dice que han perdido su brillo. Y más adelante en el versículo 2 dice, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro por Dios, ahora son tenidos por vasijas de barro. O sea que el Señor ha retirado su presencia de ellos. Ya no son ese oro puro que brillaba ante los ojos de Dios. Si nos vamos al versículo 3 dice, aún los chacales le dan teta y amamantan a sus cachorros, y la hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. Dice, la lengua del niño del pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Fíjense, aquí en Lamentaciones lo que pasó fue que ellos estaban idolatrando a otros dioses,
como lo hemos visto ahorita, que lo dijo la hermana Leti, que lo confirmó también Silvia, y ellos no creían que nunca fuera a entrar el enemigo por las puertas de su ciudad. Y en este caso el enemigo de ellos era Babilonia, era alguien muy poderoso. ¿Y cómo fue que los atacó? Algo muy importante, los fue rodeando a manera que ellos quedaron encerrados. No los atacó luego, digámoslo, con un ataque directo, sino que los fue rodeando. Como a nosotros nos puede rodear el enemigo. No nos damos cuenta, es algo despacio, silencioso, pero el enemigo los puede ir rodeando hasta cuando de repente ya nadie nos salía. Entonces aquí se dice que los fue rodeando y entonces hubo un momento en que ya no hubo qué comer y empezaron a morir de hambre. Por eso más adelante dice que sus madres, aún siendo buenas, cocinaron a sus hijos, porque no había qué comer, se estaban comiendo unos con otros. Qué tremendo, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 7, dice, sus nobles fueron más puros que la nieve y más blancos que la leche. O sea, había gente fina, digámoslo así, más rubios que el coral, pero ahora son oscuros y su aspecto es de negrura. Ya no los conoce nadie, su piel está pegada a los huesos. Y en el versículo 9, más dichosos fueron los muertos a espada. Preferían mejor morir a espada que estarse muriendo de hambre, porque estaban padeciendo atrocidades. Y en el versículo 11, cumplió Jehová su enojo y derramó el ardor de su ira. Y el último que leímos, como lo dije anteriormente, nunca nadie imaginó que eso podía pasar. Se confiaron. ¿Qué había pasado? En conclusión, ¿qué había pasado con ese pueblo? Habían dejado de seguir al Dios de sus padres. Ellos sabían que ese Dios los había sacado de Egipto. Ellos sabían que cuando estuvieron en el desierto les había dado maná. Ellos sabían que Él había abierto las aguas para que pasasen. Y los había salvado en esa ocasión del faraón. Los había salvado muchas veces, pero ellos se olvidaron del Dios de sus padres. El otro punto que había pasado, se habían ido tras dioses ajenos. En ese entonces aquí la Biblia nos habla que pues ellos practicaban mucho la idolatría. Pero lo que estamos viendo ahorita que pasó, que está pasando en Israel, no sé si ustedes han visto un video, yo no lo había visto, me hicieron el favor de pasármelo. Cuando era el día de las festividades, porque Dios a ellos, a los judíos, les ordenó que tenían que llevar ciertas festividades. Y entonces en esas festividades regularmente lo que se hace es que se recuerda al Dios de sus padres. Se recuerda porque los sacó de Egipto, se recuerda por muchas cosas, y esos días son días de respeto para Dios, porque Dios es santo. Pero hubo una comunidad que se alejó y se fue al desierto, y en ese video muestran donde ellos estaban pues dándole rienda suelta pues a todo. Yo me imagino que había droga, había alcohol, había de todo, era un descontrol total. Pero lo que nos impactó fue que vimos en el fondo de ese video, me había comentado, tienen un Buda. Yo no lo había visto, y cuando veo el video y me quedo viendo esa imagen, en lo que ellos bailaban alrededor de esa imagen, yo recuerdo cuando la Biblia nos narra que cuando Moisés subió a hablar con Dios y ya bajó y ellos estaban al lado de un becerro de oro y estaban a la vuelta y vuelta bailando y adorándolo, y pasó algo similar. Pero fíjense, ese Buda yo lo vi y dije, no, yo me imaginaba que era el Buda, el gordo ese que tiene monedas, y no sé qué significan las monedas ni nada de eso, pero era otro tipo de Dios. Era un Dios hindú que le llaman Shiva. Y investigando un poquito, ese Dios es el Dios de la destrucción. Fíjense nada más lo que estaban provocando, estaban abriendo puertas al enemigo. Y ese tipo de Dios, los hindús creen en ese Dios, pero fíjense, tienen una trinidad, son tres.
Y ahí me habla de que eso es obra del enemigo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al Apocalipsis, vemos que en el Apocalipsis va a haber una trinidad también satánica. Siempre el enemigo quiere imitar a Dios. Ya ve que nosotros creemos en lo que es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Pero el enemigo siempre se encarga de copiarlo, pero al revés, de diferente manera. Y ese era el Dios al que le estaban bailando hace unos días, cuando se ve ya que entran los que los atacan. Pero para mí es algo, puede decirse que impresionante, porque entran unas personas, se ven unas personas que entran en moto, en camionetas, en paracaídas. Digo, ¿dónde está la inteligencia del país? O sea, fue como una burla. Pero aquí me habla de que la presencia de Dios se alejó de ese pueblo, que es el último punto de lo que había pasado con ellos. Ahora, van a decir ustedes, bueno, ¿y a mí? Ok, a mí puede decirse, ¿en qué me afecta que pase eso en Israel? Pues no, digamos lo que, como dijo el hermano, es algo que nos sirve para abrir nuestros ojos espirituales y entenderlo. Porque a nosotros no estamos en Israel, ni somos judíos, pero también hay cosas que nos alejan de Dios. Y por ejemplo, el primer pecado que tuvo ese pueblo fue la idolatría. ¿Y qué creen? Nosotros también a veces la tenemos. Y dirás tú, pero pues si yo no idolatro ninguna imagen de talla ni de yeso. Pues no. Pero a veces idolatramos otras cosas. A veces idolatramos vanidades, riquezas, o a veces no nos damos cuenta y idolatramos personas. Incluso puede ser hasta nuestra familia, a veces nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa. ¿Y cómo saber que estamos idolatrando algo? Eso es algo bien clave. Todo lo que pongas antes que Dios es idolatría ante los ojos de Dios. Siempre, siempre, siempre debemos de poner a Dios en primer lugar. Yo sé que hay ocasiones en las que definitivamente, pues a veces no se puede, no pude, por X o Y circunstancia. Pero que nuestro corazón siempre quiera primero venir a la casa de Dios, primero venir a servirle, primero venir a alabarle, porque de aquí depende todo. Y nosotros nos vamos alejando un poco. No, pues es que, discúlpenme, no lo voy a decir, y no crean que lo digo por nadie en especial, lo digo también por mí, porque el Señor también me confronta a mí, primeramente. A veces, no, hoy me voy a ir a pasear. Y la iglesia, no, hombre, después voy. No, hoy voy a ir me invitó un amigo, quiero aprovechar la oportunidad. Y Dios, ¿por qué no lo pones en primer lugar? Y es para todos. Otra de las cosas que nos aleja de Dios es, dejamos de confiar en Él. A veces los afanes de la vida que tenemos nos hacen que nos vayamos alejando y vamos perdiendo a veces la fe. Señor, pero es que no me contesta, Señor, pero ¿por qué? Y nosotros debemos de siempre tener la fe puesta en Él. A veces siempre tenemos que tener en claro, Él no falla. Quizá no seremos nosotros los que estamos fallando, a lo mejor por eso no nos contesta. Siempre le queremos echar la culpa a Él, pero Él es fiel, Él siempre es fiel. Nosotros somos los que a veces no lo somos. Otra de las cosas es el exceso de confianza. Fíjense, bien importante. A veces jugamos con fuego. Esto le pasó a Salomón. Perdón, Salomón no, me equivoqué. A Sansón. ¿Se acuerdan de ese personaje que le crecía el cabello y que tenía fuerzas, que parecía Hércules le quedaba corto? Él sabía que tenía la presencia de Dios, él sabía que Dios estaba con él sabía que tenía fuerza y podía destruir al que él quisiera, pero él se fue contaminando poco a poco. Su debilidad de él eran las mujeres y el licor, y aún así como quiera el Señor no le quitaba su presencia, pero hubo un momento
en el que se la quitó. Y él no se dio cuenta. El Señor llegó a su límite. Y cuando menos lo acordó, lo que le pasó, le cortaron el cabello, perdió su fuerza. Y fue cuando él se dio cuenta, ¿qué pasó? Pero si yo tenía mi fuerza, Dios me la daba. Pues sí, pero ya te la quitó. Y que sigue en consecuencia, sus enemigos se burlaron de él. Incluso dice que le sacaron los ojos. Y fue un exceso de confianza que él tuvo. Él jugó con fuego. Decía, sí, pues al cabo hago esto, pero Dios me perdona. Y hago esto, pero Dios me perdona. Sí, sí te perdona. Y Dios es amplio en misericordia. Pero fíjense lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. El Señor conoce nuestro corazón. No podemos engañar. Otra de las cosas que nos alejan de Dios es que a veces nos volvemos religiosos. A veces confundimos estar ocupados en las cosas de Dios. No digo que sea malo, no, qué bueno que participemos y qué bueno que contribuyamos a la casa de Dios y que trabajemos para Él, eso a Dios le agrada. Pero a veces creemos que por eso ya tenemos el pase libre y no nos confundamos, porque Él principalmente quiere una relación entre Él y tú. Eso es lo que Él quiere. Entonces a veces por andar haciendo otras cosas olvidamos platicar con Él, simplemente. No, pues sí, yo voy, evangelizo, hago esto, hago lo otro, hago muchas cosas, pero no platiqué con Dios en todo el día. Y luego, ¿de qué se trata? Eso es lo principal. Y esto va también para mí, o sea, no crea que para alguien en especial, también para mí. Y fíjense lo que, no sé si alguien me haga el favor de leerme Apocalipsis 2, del 2 al 5. Es un mensaje que le da a la iglesia de Éfeso. ¿De cuál a cuál? Apocalipsis 2, del 2 al 5. Amén, gracias. Fíjese lo que nos habla aquí. Le habla a la iglesia de Éfeso, le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, todo lo que haces para mí, y lo estoy viendo, pero tengo algo contra ti. Has olvidado tu primer amor. Ya no me buscas. Y ahí debemos de tener especial cuidado. Son los puntos que comentábamos, de los puntos que nos alejan de Dios. Pero recordamos: la idolatría, dejar de confiar en Dios por los afanes de la vida, el exceso de confianza cuando jugamos con fuego, y el número 4, cuando nos volvemos religiosos y nos olvidamos de tener una relación con Él. Tú dirás: bueno, pero ¿cómo nos damos cuenta que nos estamos alejando de Dios? Sí, ya lo entendí aquí, pero ¿cómo me puedo dar cuenta yo? Bueno, pues hay unos signos muy importantes. A veces dejamos de orar, ya no oramos como orábamos antes. A veces dejamos de alabar a Dios. A veces, bueno, pues antes yo en mi casa todo el tiempo tenía alabanzas, pero ya no, poco a poco eso fue quedando atrás y me fui enfriando. Dejas de leer su palabra también. Y ese fuego que ardía antes en tu corazón, porque es un fuego que tú sientes, que te lleva a buscar la presencia de Dios, ese fuego se va apagando poco a poco. Y hay unos síntomas, hay 3 síntomas de cómo saber que nos estamos enfriando espiritualmente. Para eso les voy a leer
rápidamente Mateo 24 del 46 al 49. Mateo 24, si me hacen el favor de buscarlo para que sepan dónde lo estamos leyendo. Mateo 24. Sí, Mateo 24, del 46 al 49. ¿Me indican por una vez? Ok. Dice: bienaventurado aquel siervo el cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondré. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a mis consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Entonces vendrá el señor de aquel siervo en el día que no se lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Aquí nos habla tres cosas. Este siervo nos ejemplifica lo siguiente. El siervo primero pensó: el Señor se está tardando, se me hace que me estoy dando permiso de hacer cosas que no le agradan a Dios. Y piensa: yo creo que el Señor va a tardar. No, pues yo creo que no vale la pena estar en santidad y ir tantas veces a la iglesia, que al cabo el Señor todavía ni viene. A lo que voy aquí, que a veces empezamos a pensar, nuestra mente humana empieza a pensar, nos desenfocamos. El venir a la iglesia es venir a tener una relación con Dios, a alabarle, a hablarle, a cantarle, a irnos llenos de su presencia. Pero cuando nos entra nuestra carne, empezamos a pensar: no, yo creo que no vale la pena que vaya este domingo. Yo creo que hasta el otro. No, el pastor no me gusta cómo lleva las cosas. No, se me hace que ya no voy a ir ahí. O la iglesia no me gusta. Y empezamos a darle rienda suelta a nuestra carne, como este siervo, como pensó. Y ese es un síntoma que nos estamos enfriando, porque empezamos a ver otras cosas que no venimos a ver eso. Venimos a tener una relación con Dios. Lo segundo que hizo el siervo fue, empezó a golpear a los de su alrededor. ¿Y qué hacemos nosotros a veces? Cuando nos estamos enfriando, ¿cómo nos empezamos a llevar con nuestro alrededor? Los frutos del Espíritu se empiezan a ir, porque ya no es como antes, que el amor, la bondad, la paciencia, todo. No, ya no. Empiezo: pues tú me hiciste, yo te regreso. Y empiezas. Y eso se nota, porque estás empezando con ese círculo, con tu círculo de alrededor, a cambiar, a que entre tu carne. Y lo tercero, dice: el siervo ahora come y bebe con los borrachos. Empezamos a perder el temor a Dios y a distraernos con vicios o con otras cosas, cualquier cosa que se diga que nos quita estar ante Dios y ponerlo como primer lugar. ¿Y qué consecuencias puede haber, como lo leímos ahorita? Entonces vendrá el Señor y los castigará duramente, así como lo está haciendo ahorita con el pueblo de Israel. ¿Cuáles son las consecuencias de alejarnos de Dios? Lo principal y lo más importante: salimos de su protección. Como una sombrilla, está lloviendo, estamos abajo de la sombrilla, pero nos salimos, Dios nos quita su presencia y quedamos expuestos al enemigo. Como ocurrió con el pueblo de Israel, que el enemigo lo rodeó y quedaron expuestos, porque en ese entonces entró Babilonia, quemó todo, o sea, fue un desastre total. Como lo que está pasando ahorita también en estos momentos en Israel, es una destrucción total. Como también a la iglesia puede pasarnos si nosotros nos descuidamos. Babilonia es el símbolo de esplendor que ofrece el mundo, es lo que nos habla aquí la Escritura, pero para nosotros como iglesia, ¿qué representa?
representa todo lo que te ofrece el mundo, todo lo que te ofrece que te alejes de Dios. Para él, eso es Babilonia, y eso es lo que tenemos que entender. Y fíjense, una de las consecuencias que nos narra la Biblia, que a mí me impactó también, se dice que en aquellos tiempos, cuando Jeremías les hablaba y no hicieron caso, entonces, incluso antes de que llegara el enemigo, que era Babilonia, le dice, va el rey y le dice, oye, le dice Jeremías, pregúntale a tu Dios, pregúntale a Dios que tiene palabra para nosotros. Entonces le confirma, pues dice que se han portado mal y que sus enemigos pues, lo van a dejar entrar. Pero, si tú confías en él ahorita, dice que aunque tu enemigo entre, él los va a cuidar. O sea, ya la consecuencia se tiene que pagar. Pero aunque el enemigo entre, él te va a proteger. ¿Y sabe qué le contestó? Pues no, yo creo que esa no es palabra de Dios, esa tú la inventaste. Mejor me voy a ir a Egipto y allá me van a proteger, cosa que no sucedió. Entonces, cuando ya vio que el enemigo entró, él se quiso escapar. Y dice la Biblia, narra que se escapó, pero lo alcanzaron. Los babilonios lo alcanzaron. ¿Y qué le pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Delante de él mataron a sus hijos y aparte le sacaron los ojos. Entonces no es cualquier consecuencia la que nos puede pasar si nos alejamos de Dios, y no es para tener temor, simplemente es para tenerle respeto, porque Él es santo. Amén. Y a veces nos olvidamos de que Él es santo y queremos jugar con las cosas y no, ahorita sí, mañana no, Dios es santo, y si tú y yo hicimos un compromiso con Él, eso es santo, eso es sagrado y debemos de respetar. Y ya por último, como conclusión, ¿qué podemos sacar? Que si hay algo doloroso que puede ocurrirle a una persona, es distanciarse de Dios. ¿Por qué? Porque tu vida ya no vuelve a ser la misma, tu vida pierde propósito, te empiezan a invadir. No sé si alguna vez han sentido que dejas de orar o dejas de hablar con Dios y empiezas a llenarte de temores, de frustración, de desesperación, y entonces pues Señor, empiezas otra vez a pedirle y el Señor otra vez te consuela, te da la calma. Entonces el día de hoy Dios nos advierte que nos volvamos a Él, que le ofrezcamos fidelidad y que le ofrezcamos compromiso, porque es lo que Él espera de nosotros, que dejemos al lado la rebeldía y que nos examinemos. Y ya para finalizar, quiero leerte unos versículos así rápidamente, porque tenemos el tiempo justo, unos versículos que el Señor me mostraba. El primer versículo está en Oseas 4:6. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Yo le comentaba a una persona, le decía, cuando yo leí esto, el Señor me confrontó porque yo siempre que lo leía pensaba que por conocimiento de la Biblia, yo decía, es que te la tienes que aprender toda. Sí, tienes que conocerla. Pero él aquí está hablando, pareció por falta de conocimiento porque no me conocieron a mí. Amén. Muchas veces podemos decir, vengo a la iglesia, pero ¿lo conozco? ¿Realmente lo conozco? Y eso es lo que nos está hablando el día de hoy. El segundo versículo es Joel 2:13. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Él se duele de ver que estemos pagando una consecuencia, pero Él es justo. Entonces, si Él lo dijo, lo cumple. El tercer versículo en Jeremías 15:19 dice, qué bonito dice el Señor, si regresas a mí, yo te restauraré. Amén. Para que puedas continuar sirviéndome. Y si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tú tienes que influir en ellos y no dejes que ellos influyan en ti.
Tú debes estar firme, ni a la derecha ni a la izquierda. Aunque vengan y te digan mil cosas, tú debes de decir, yo sé en quién he confiado. Y el último es Crónicas 7:14. Yo creo que muchos lo han escuchado. Dice, si se humillare mi pueblo, donde mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su vida. Amén. Ayer escuchaba, incluso era un predicador, él es judío, y él quedó atrapado allá, donde están ahorita en guerra, y le preguntaban, ¿qué piensan hacer ustedes como judíos? Vamos a responder, vamos a pelear. Yo me quedé pensando, Señor, pero si tu palabra dice que no es con espada, que tú no quieres que ellos peleen en guerra, lo que tú quieres es que ellos te reconozcan. Y cuando ellos te reconozcan, cosa que no ha sucedido en el pueblo de Israel porque no reconocen a Jesús como su Mesías, cuando ellos lo reconozcan, entonces Él los librará una y otra vez porque es su pueblo y Él está con ellos. Pero así puedan levantarse y puedan tener un ejército muy poderoso y quieran pelear en su carne, no lo van a lograr. Y pues bueno, esta mañana Dios nos hace un llamado. Si alguien aquí presente que sienta en su corazón, no lo va a decir, pero que en su corazón sienta, creo que me estaba alejando de Dios, creo que he perdido mi primer amor o que me he enfriado espiritualmente, hoy es el momento de retornar, dice el Señor. Y pues quiero cederle el micrófono al hermano Andrés para que nos pueda hacer el favor de llevar una oración respecto a este tema, porque creo que es algo muy importante, un llamado que el Señor nos está haciendo. Y que el Señor les bendiga. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie porque el Señor está esperando que su iglesia se humille delante de Él, lo reconozca como el Todopoderoso, como es el único que puede salvar a nuestras vidas en las circunstancias que estés viviendo en estos momentos. Dios está poniendo como ejemplo a su pueblo, mas nos está hablando a cada uno de nosotros de lo que Él puede hacer en nuestras vidas si no lo reconocemos. Padre, yo sé, Señor, que este día, Padre, Tú estás esperando de cada uno de nosotros que nos humillemos delante de Ti, que reconozcamos que hemos sido faltosos delante de Ti, que hemos cometido delante de Ti lo que Tú no quieres que suceda en la vida de nosotros. Hemos antepuesto cosas que pueden ser superior a Ti en el momento que la necesitamos, y Dios nos está diciendo y nos está aclarando que primero está Él, siempre Él, hasta el final Él es al cual nosotros tenemos que pedir, orar, exaltar, adorar, reconocer y acercarnos confiadamente al trono de su gloria con la confianza de que Él estará haciendo su protección total sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre esa iglesia que ha puesto dentro de ti, su Espíritu Santo que mora en cada uno de aquel que reconoce y busca a Dios y desea ser siervo de Dios y quiere servir a Dios. Solamente a Él vendrá en esa segunda venida por la iglesia que Él está esperando que seamos. Y yo quiero declarar hoy delante de Dios que estamos buscando su rostro, que esta iglesia, este edificio que nos ha prestado el Señor, está aglutinando personas que están buscando darle la gloria solamente a Dios, no buscando idealizar a nadie, ni buscar ningún líder, sino únicamente ponernos delante de Dios y su justicia perfecta, que es la que Jesucristo nos mostró y nos enseñó en el tiempo de su caminar. Hoy reconocemos que Jesús nos estaba enseñando cómo ser verdaderos
adoradores en espíritu y en esa verdad que está buscando Dios, de reconocer que esa verdad nos va a hacer libre cuando reconozcamos que Dios es nuestro creador y que en Él debemos confiar nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro entender, y no podamos tener temor ninguno de ninguna potestad, ninguna autoridad que esté por debajo de Dios, que pueda venir a dañar al templo elegido de Dios para morar en nosotros. Y Dios, te damos gracias porque estamos reconociendo primero que nos has tomado como hijos tuyos, nos has puesto a salvo en el lugar que estamos, y aún en nuestro quebranto, en nuestra dificultad, en nuestra duda, aún así tu amor ha sobrepuesto sobre mi duda y me has puesto amor y me has tenido y me has sostenido hasta hoy, Señor. Y te doy gracias por eso, Señor, porque sin ti posiblemente ya hubiese perecido hace mucho tiempo espiritualmente, pero gracias, Señor. Y te agradezco, Padre, que el día de hoy tu palabra haya sido tan contundente, Señor, para mostrarnos que estamos delante del Dios viviente, del Dios que todo lo puede, el poderoso, en la cual toda autoridad, toda potestad en esta tierra se tendrá que someter y reconocer que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y si no sea así, Señor, yo sé que vendrá tu furor, tu ira sobre esta tierra, y vendrá lo que tú ya nos hablaste en tu palabra, que es esa gran tribulación sobre la tierra que no reconoce que tú eres el Dios viviente, el poderoso de este lugar que nos ha construido y nos ha hecho a su semejanza. Pero nosotros hoy queremos reconocerte, Señor. Como iglesia queremos postrarnos delante de ti, humillarnos delante de ti, pedirte, Padre, perdón primero, y después de eso suplicar, Padre, que nos enseñes a través de tu palabra cuál es el camino correcto a seguir, que nuestros oídos, nuestros ojos espirituales sean abiertos para caminar firmemente en el camino correcto que tú has trazado para aquel que te busca, para aquel que quiere tener su oído abierto para ti, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso, lo reconocemos, Señor. Tú lo has hecho, todo lo que vemos y lo que vamos a ver, Señor, es porque tú nos estás permitiendo tenerlo, Señor, y verlo. Ahora nosotros, Padre, hacemos pacto contigo. Hoy nos presentamos delante de ti, te decimos, Señor, henos aquí, queremos ir a donde tú nos envíes, Señor. Queremos decirte que nuestro oído y nuestros ojos espirituales están abiertos gracias a ti, Señor, y no me apartará ni un solo momento de tu presencia el resto del tiempo que nos permitas estar en esta tierra, o podamos tener la oportunidad de ver venir a tu Hijo Jesús por su iglesia y podamos partir junto con Él para glorificar tu nombre en ese lugar celestial donde tú estás, Señor. Te damos gloria y te damos alabanza en el nombre que sobre todo nombre, Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Cuán grande es el amor de Dios sobre estos sus hijos. Y yo por ello reconozco la grandeza de nuestro Dios Todopoderoso.